En estas jornadas a tres bandas, exponiendo un poco los archivos privados de los tres territorios, ¿no? De Euskadi, de Cantabria y de Castilla y León. Sí. Aunque muy mal. Bueno, sí, soy mayor. Si quieres ahora 20 minutos de reloj. No, una mierda. Ahora. Bueno, pues como decía, en estas jornadas a tres bandas le toca el turno a los archivos familiares y personales de Cantabria, en el ejemplo del proyecto Recrea de la Universidad de Cantabria. Para ello ha venido a hablarnos Jesús Salas Bustamante, que es responsable de publicaciones impresas de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria. En los últimos 10 años ha estado encargado de las colecciones especiales de la biblioteca con proyectos como el buscador de pasajeros en torno a la compañía Pérez y Cía o el portal Recrea, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy. Así que adelante. Vale, pues muchas gracias, lo primero, por invitarnos a la Fundación y a las asociaciones de archiveros, por invitarnos a hacer la presentación de nuestro portal. Por poner en contexto el archivo del que hablamos, la Universidad de Cantabria es una institución muy joven, de los años 70, por lo tanto no se hereda de ningún rico patrimonio como otras universidades de España, pero que a lo largo desde su creación ha ido recibiendo una serie de donaciones de archivos personales, de empresa, también colecciones bibliográficas, obras de arte, etcétera, que constituyen lo que ahora se denomina la colección museográfica de la Universidad de Cantabria. Dentro de esta colección museográfica, la biblioteca, que es a la que pertenezco, lo que se encarga es del patrimonio bibliográfico y documental. Un patrimonio bibliográfico y documental compuesto principalmente por colecciones bibliográficas muy sencillas, de diferentes donaciones y también de las instituciones precursoras de educación superior en Cantabria durante el siglo XX. Y tenemos también archivos de empresa y archivos personales que constituyen el grueso de estas colecciones. Son unas colecciones humildes con respecto en cuanto a tamaño, en cuanto a lo que se ha hablado ahora. Son también unas colecciones muy homogéneas, eso sí, en cuanto a cronología, porque son casi todas del siglo XX, y en cuanto a geográficamente. Son todas de personas, empresas relativas a Cantabria. Sin embargo, a pesar de esta relativa modestia en cuanto a tamaño, lo que sí son muy importantes porque todas ellas ilustran los procesos históricos que se han producido a lo largo del siglo XX y que ayudan a explicar la sociedad actual. Tanto los archivos de empresa, tenemos a empresas mineras, a empresas marítimas, tenemos también industria textil, industria de la cerámica, como también los archivos personales de arqueólogos, con rico patrimonio arqueológico que hay en Cantabria, arqueólogos, médicos, también militares y científicas. Todo ello, aparte de eso, ser homogéneos en cuanto a cronología y en cuanto a localización geográfica, en cambio, cada uno de ellos son muy variados en cuanto a su composición de los materiales. Estamos hablando de archivos que tienen la mayoría de ellos tienen una parte bibliográfica, tienen una parte documental, tienen a veces aspectos fotográficos. Dentro de este tipo de materiales también hay mucha variedad. Por ejemplo, en materiales fotográficos tenemos desde placas de vidrio hasta diapositivas, positivos en color, positivos blanco y negro. Es decir, es mucha la variedad, lo que complica a veces la gestión tanto de la preservación como después de la difusión. En todo caso, por centrarnos en la divulgación, yo creo que se ha hablado a lo largo de todas las charlas que el punto importante de los archivos, o el punto final, es la cumbre de la pirámide, pero que es lo que al final tiene más impacto, es la difusión. Los documentos son fríos, como ha dicho Fernando, y entonces lo que hay que hacer es intentar contextualizarlos para que sean atractivos, no solo a los investigadores, sino también a la sociedad en general. Nosotros hemos dividido en 4 fases, digamos, las labores que hacemos con nuestros archivos. De las 2 primeras no voy a hablar, entre otras cosas porque somos bastante heterodoxos y produciríamos sonrojo quizás si explicamos nuestros mecanismos de descripción. Pero en la digitalización y divulgación me centraré porque son, digamos, la parte principal de nuestra labor y son la que dirige casi todas nuestras acciones. Digamos que nosotros ponemos no sé si es poner el carro delante de los bueyes, pero la divulgación y difusión del patrimonio es muchas veces el principal motor tanto de las labores de digitalización como a veces de conservación. Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, la digitalización es un proceso que tiene siempre una doble finalidad, preservación y difusión, pero en el caso nuestro la preservación no es tan importante, son materiales relativamente modernos y bien conservados del siglo XX. Nuestro principal motor para la digitalización es atender al público, por supuesto, porque eso facilita el servir los documentos y también la difusión pública de esos documentos. Tenemos distribuida esta digitalización y la divulgación. La tenemos con 2 instrumentos, digamos, con 2 software. Primero sería un repositorio de Space, que es el Archibook.
bueno, no sé, no voy a sacarlo a internet a lo mejor alguna cosa porque a lo mejor después falla. Es simplemente un repositorio de Space. No sé si lo habréis manejado más gente, he oído hablar a algunos compañeros que lo teníais. Eso sí es un repositorio cerrado en el que solo es de uso interno. Por lo tanto, están todas las digitalizaciones, formatos TIFF, como los que hablaba Fernando, de alta resolución, copias máster, de gran peso. Y lo que tiene es una labor, eso simplemente como de preservación, y en el que se meten todos los metadatos descritos en Dublin Core para identificar cada objeto digital. Este repositorio, este depósito de preservación de objetos digitales en formato TIFF está conectado con la siguiente pata, que sería la divulgación. La divulgación la hacemos no es solamente digital, la divulgación que hacemos, los proyectos, hay también exposiciones, hemos hecho colaboraciones con otras instituciones, etcétera. Pero desde que hace 6 meses hemos puesto en marcha el portal Recrea, que es lo que venimos a presentar hoy, pues digamos que todo el trabajo se está volcando en la difusión digital principalmente. En la difusión digital y en la aplicación de eso que llaman proyectos de humanidades digitales, que es la aplicación de la tecnología a proyectos de humanidades y a crear productos, digamos, ahora explicaré un poco, productos que sean útiles o que sean más atractivos para el público general, para los investigadores. La integración del repositorio con Recrea son 2 sistemas que están conectados, se conectan, el tema del metadato se conecta automáticamente, no se vuelcan directamente del repositorio de Space al portal Recrea, y lo que sí que no se puede hacer y hay que hacer, digamos, 1 a 1 es el tema de las imágenes. En este caso, Recrea, al ser un portal que es público, necesita de imágenes mucho más ligeras para que puedan ser consultadas a través de un navegador, para que un móvil las pueda soportar, etcétera. Entonces, se cuelgan copias en JPG de una menor resolución, aunque eso a veces influye en la calidad. Y también lo que se hace es, bueno, en algunos casos incluso se retoca, se ponen un poco bonitas algunas fotos, vamos a admitirlo, para que sean más atractivas. Esperemos que nadie se lleve muchas decepciones. No se vuelca todo lo que tenemos en la preservación, no se vuelca todo en público, en Recrea. Yo creo que todos estamos al tanto de los límites legales que puede tener la difusión de ciertos documentos, sobre todo en archivos personales. Los límites, yo creo que son siempre 3, ¿no? Propiedad intelectual, protección de datos y defensa del honor. Los tenemos más o menos solventados en cuanto a los límites de propiedad intelectual. Todos los archivos que tenemos cedidos los derechos de propiedad intelectual. No aceptamos, es una condición sine qua non para aceptar fondos, el hecho de que nos cedan los derechos de propiedad intelectual, con lo cual tenemos asegurado que podemos realizar todas las actividades de difusión. Protección de datos, utilizamos a veces, anonimizamos, por ejemplo, expedientes profesionales que tenemos de empresas. Y en cuanto a la defensa del honor, usamos esa táctica tan habitual que es el de la prudencia. Solo hay un archivo que no le tenemos abierto completamente, que es de un donante, un arqueólogo, Joaquín González Echegaray, falleció en 2013, y por prudencia, pues bueno, y porque tiene contenidos que pueden ser objeto de propiedad intelectual de los remitentes, porque claro, la correspondencia tiene ese problema. Tú puedes tener los derechos de autor del que recibía las cartas, pero los derechos de autor pertenecen a los remitentes, con lo cual siempre hay que tener mucho cuidado en qué es lo que expones de forma pública, ¿no? Por pasar a mostrar ya el repositorio Recrea, no sé si se ve aquí, si me deja salir, no se proyecta, no sé por qué no se proyecta la página web, porque debería ser para verlo, porque no voy a aburrir con diapositivas, sino es casi mejor verlo en directo, ¿no? No sé cómo se hace que se proyecte lo que se está viendo en esta pestaña. Vale, tienes que... Bueno, en todo caso, mientras lo va solucionando, comento el tipo de materiales y la diversidad, porque eso no hace falta verlo. Por un lado, como he puesto, como he dicho ya, en el tipo de materiales es muy diverso, fotográfico, sobre todo la correspondencia. Fotografía y correspondencia son nuestro principal objetivo, el que sí que está de forma exhaustiva digitalizado en todos los fondos, porque creemos que son los más interesantes. Pero también tenemos otro tipo de materiales bibliográficos, revistas, folletos, periódicos. Ahora mostraré alguna colección de periódicos que se imprimían en buques. Los formatos, como bien indico, JPG, incluso PDF. Un PDF para las publicaciones como preservación no es muy útil, pero para mostrar publicaciones periódicas grandes es la única forma de que sea con un peso razonable para poder ser visualizado por los navegadores. Y después sí hay un concepto interno-externo que lo define
ahí con lo que me refiero es que normalmente los visualizadores o los repositorios incluyen las digitalizaciones de los documentos de esa institución. En este contexto de que mostramos en el portal, se pueden mostrar otros elementos que no pertenecen a nuestra institución a modo orientativo. Esto es lo mismo que hacen otros portales similares que están basados en el programa OMECA, como son, por ejemplo, Europeana y como es, por ejemplo, Expobus de la Universidad de Sevilla, que son los pioneros en cuanto a archivos universitarios en utilizar el sistema OMECA. Es decir, no son solo muestrarios de digitalizaciones, más de una forma u otra, sino que también incluyen otros contenidos a modo de historias o como si fuesen blogs, en los que se incluyen otra documentación, otras imágenes, etcétera, que no pertenecen estrictamente a los fondos que se están mostrando. Ahí. Vale. Sí, yo creo. Lo que pasa es que tengo que mirar, ¿no? Vale, lo que pasa es que... Vale, y yo puedo navegar aquí y se ve, ¿no? A ver. La tienes movida y si no, déjame un segundo que te... Bueno, que lo tengo aquí. Vale, bueno, intento mirando hacia atrás. Básicamente este es el portal. ¿Cómo lo estructuramos? Por un lado tenemos los proyectos que hablaban de humanidades digitales. El principal que hemos utilizado es el del buscador de pasajeros. Dentro de uno de los archivos, que es el de Precicia, una empresa naviera, lo que encontramos, junto a muchísima documentación económica, son los listados de los billetes que vendía como consignataria de buques de la compañía transatlántica entre Santander y México y Cuba entre los años 1900 y 1960. Eso es una información muy importante para la documentación de la emigración. Nosotros lo que intentamos en el portal Recrea es siempre conectar acontecimientos históricos, historias, procesos que se han dado a lo largo, sobre todo del siglo XX, conectarlo con la documentación que tenemos para multiplicar su impacto. A través de esos 9 libros en los que vienen los listados de pasajeros, lo que hemos creado es el buscador de pasajeros, en el que esto supuso copiar uno a uno todos los nombres, 55.000 nombres, sacarlos uno a uno para que fuera buscable y no tuviera que las personas que hacer una búsqueda. Ya hicimos el trabajo por ellos, es de lo más utilizado, tenemos muchísimas consultas, sobre todo ahora que para conseguir la nacionalidad desde países de Iberoamérica. Lo completamos también con otras, para contextualizarlo con otros materiales, como los periódicos embarcados, una curiosidad bibliográfica, que son los periódicos que se publicaban en los barcos. Son con las noticias que llegaban por telégrafo, se imprimían unos periódicos y exponían. Son una pequeña colección, pero que son periódicos que estaban hechos en un barco con las noticias que llegaron ese día. Es decir, vamos colocando elementos, vamos colocando golosinas alrededor de unos documentos que vistos son bastante áridos y son vistos de forma aislada. Otro proyecto con el que estamos ahora, por ejemplo, aquí hemos conectado una naviera con la emigración. El último que tenemos es, por ejemplo, tenemos nosotros un archivo que nos donan de una compañía de gas que instalaba el gas para iluminación en Santander. Resulta que, gas para una compañía de gas puede resultar poco atractiva, yo creo, para el público, con la documentación. Lo que pasa es que, claro, ellos realizaban todos los planos para atender las canalizaciones de gas en una época, los años 20, en que se produce el desarrollo urbanístico de Santander. Por lo tanto, además, hacen referencia a un proyecto de ensanche que no se llegó a realizar. Por lo tanto, ahí lo que hemos hecho es sacar toda la trama real y del planeamiento urbanístico posible de que salía de estos mapas. Este ensanche que hemos logrado, por ejemplo, aquí se ve cómo eran los planos y lo que hemos hecho con ellos. Estos son proyectos que llevan bastante tiempo, pero que después el resultado es desde esos planos a conseguirlo, con trama rojo lo que debía ser el ensanche, el proyecto, con trama negra lo que era realmente. Y bueno, aquí el plano en tamaño gigante, ¿no? El que a la gente le encanta, pues le encanta ver con este nivel de detalle, pues lo que se hizo, lo que no se hizo y lo bonito que podía haber sido irracional y que no es en el urbanismo Santander. En cuanto a formas expositivas y centrándonos un poco más en
en archivos personales y no en estos proyectos de humanidades digitales, hay 4 formatos principalmente que utilizamos para exponerlos. Primero sería el más básico, que es sin dar mucho contexto, que es el de la exposición exhaustiva de todos los documentos. Esto lo realizamos o son útiles en cierto tipo de fondos, que unos porque son muy pequeños, por ejemplo, Isabel Torres, una investigadora, primera doctora en Valdecilla, simplemente son comprensibles y fotografía tiene correspondencia, pero al tratarse de un número muy reducido de ítems, son menos de 100, se puede entender perfectamente que una pequeña explicación se puede recorrer toda la vida y todo el interés de estos datos de esta persona. También es interesante esta forma exhaustiva o en forma de listado de exponer cuando son documentos fotográficos. Digamos, esto puede ser una golosina, es un fondo privado que contiene sobre todo documentación etnográfica, o sea, motivos etnográficos, paisajísticos y arquitectónicos. Un paseo por estas colecciones no necesita mucho más contexto porque hablan por sí mismas, ¿no? Pero, en cambio, para otro tipo de colecciones sí que es mucho más árido y no sirve este tipo de exposiciones sistemáticas. Por ejemplo, 2.200 cartas de un político ilustrando el caciquismo del turnismo de la restauración borbónica, pues no es especialmente atractivo. Aparte de poder hacer búsquedas avanzadas por remitentes, no es algo que sea especialmente llamativo. Todo este tipo de materiales lo que hay que hacer es utilizar otros modos expositivos para que sea más atractivo. ¿Qué otros modos expositivos hay? Pues básicamente serían, por un lado sería la contextualización temática, como hemos hecho con las exposiciones, coger un tema y de ahí desarrollar a través de los documentos de esa persona. Lo hemos hecho, como he explicado, por ejemplo, con el urbanismo, con un fondo de empresa. No lo hemos hecho con archivos personales todavía, tenemos proyectos, pero todavía no está hecho. Otro sería la contextualización geográfica. El archivo que hemos visto antes fotográfico, como abarca todo son fotografías de todo el territorio de Cantabria, pues puede ser representado, georreferenciados todos los elementos. Esto es, pues también para el público general es entretenidísimo, porque puedes localizar las zonas que quieras. Entonces, pues bueno, si nos vamos a Liébano, a Potes, pues aquí vamos viendo las diferentes fotografías. Que podemos observar es... En este caso, no solo hemos georreferenciado las fotografías, sino que también tenemos, por ejemplo, los planos de la empresa que decíamos de Santander. Entonces, seleccionando los planos, nosotros podemos ver los diferentes bocetos, esquemas que había y que iban elaborando para los proyectos de canalización de gas, ¿no? Aquí, bueno, pues se van viendo bastante bien. Por lo tanto, esto es una contextualización geográfica que suele ser bastante ilustrativa, ¿no? Por último, hay otra forma de contextualizarlo que es cronológicamente. Y eso sí lo tenemos con otro fondo. Hablaba antes del fondo de Joaquín González Echegaray, es uno de los más consultados por académicos porque tiene mucho interés dentro de la arqueología. Pero también tiene el fondo fotográfico, etcétera, pero también puede ser un poco árido una visión exhaustiva o simplemente mediante listas de los ítems, ¿no? En cambio, lo que hemos hecho es una línea de tiempo. Las líneas de tiempo son realmente interesantes a la hora de describir no solo su vida, sino de poner en contexto los documentos, ¿no? De este modo, pues comenzando con su nacimiento, vamos repasando desde los trabajos. Es un fondo que tiene muchísimos preprints y postprint, lo sabréis cómo funcionaba el sistema antes de corrección académica, etcétera. Tenemos muchísimos de esos materiales. Hablar de un preprint como documento sin contextualizarlo, sin explicarlo, pues es difícil de entender, pero aquí pues sí se van entendiendo sus primeras publicaciones, cartas, se juntan con las partes fotográficas que tiene, permite sacar documentos. Es un fondo muy, muy amplio. Aquí cuando excavó en Oriente Medio, por ejemplo, que fue de los pioneros en excavar en Oriente Medio. Así vamos repasando su vida, digamos, por imágenes, por documentos, etcétera, y contextualizando. También era un hombre de iglesia, etnografía que también trata. Aquí un tema que, bueno, tiene conexión con Vitoria. Los sucesos de Vitoria del año 76 de la transición ocurren exactamente igual 3 meses después en Torrelavega. Lo único que no se producen muertos porque ajustan la violencia para desalojarlos a que no se produzcan muertos. Pero aquí tiene, por ejemplo, él un informe del párroco en el que lo explica muy bien, en un hecho que no es tan conocido, yo creo, como debiera, ¿no?
Y bueno, pues aquí su vida familiar y por supuesto se acaba con el reconocimiento final que tuvo por parte de la Universidad de Cantabria como doctor honoris causa. Esta es, digamos, la otra forma de contextualización, por lo tanto, cronológica, geográfica y temática. Por terminar, ya si voy rápido, sí querría presentar una cosa que no es estrictamente nuestra, sino en qué nos basamos. A mí me parece un... no sé si puedo aquí... Bueno, lo pongo, sino directamente... me he ido allí, no. No sé si me dejará sacarlo ahora a internet. Es un proyecto de correspondencia que existe de la Universidad de Cambridge con la correspondencia de Darwin. Tiene conexiones con lo nuestro un poco por línea temporal, por el número de objetos digitales, son 15.000 cartas. Es una pena que no pueda... Bueno, no quiero entretenerlo más, sino si se puede acceder a la conexión. En todo caso, mi opinión es el ejemplo más claro en cuanto a tratamiento de un archivo personal, la correspondencia de un archivo personal, la forma más elaborada de interconectar datos y también de contextualizarlos. Se basa no solo en el archivo que conserva la Universidad de Cambridge con la documentación, con las cartas que tiene Darwin, sino que ha ido captando todas las cartas relacionadas con Darwin. Ahí estamos. No, está. Aquí, ¿no? Eso. Sino que interconecta y contextualiza todo, desde los corresponsales, o sea, los remitentes. Tenemos aquí proyectos educativos para todos para mostrarlo. Tenemos, por supuesto, también líneas de tiempo, también localización geográfica. Tiene las cartas del Beagle, de todo el viaje del Beagle, entonces esto lo localiza a través del mundo. Tiene también las cartas, cómo se ha hecho, el ciclo de una carta, cómo ellos han rescatado. Es decir, la cantidad de información que tiene es enorme. Y haciendo búsquedas, por ejemplo, de las referencias que encuentra, la información es enorme y cómo la relaciona. A ver si aparece ahora, está tardando un poco. Bueno, está en ello. Sí, Smith, hay varios. Lo que pasa, bueno, es una búsqueda que he hecho en el que aparecen, ellos tienen, por supuesto, algunas cartas que están digitalizadas, las que conservan ellos, otras no lo están, siempre tiene los metadatos, pero hace unas conexiones, una pena que no se ve ahora, entre los periodos, las cartas que están alrededor de ese periodo de tiempo, cartas que están con ese mismo remitente, una serie de conexiones enormes. Tiene transcripción, por ejemplo, de todas las cartas, están todas transcritas, no solo tiene la imagen, con lo cual las búsquedas a texto completo, bueno, es increíble lo que te puede salir, ¿no? Bueno, Bueno, se visará, no es un proyecto nuestro además. Lo que pasa que yo creo que a mí me gustaba o quería acabar con ello precisamente porque a nosotros nos ha servido de guía. Está muchísimo más elaborado que cualquier cosa que hemos hecho nosotros, por supuesto, pero es que no somos Cambridge también. Y me imagino la cantidad de recursos personales y económicos que hay detrás de ello, pero tenerlo como referente y objetivo al que dirigirse, pues me parece interesante comentarlo. Y muchas gracias y si hay algún comentario después puedo responder sin ningún problema.